Lectura de la Biblia en un año. Versión La Biblia de las Américas. Día 345. 11 de diciembre. Lecturas del día. 2 Crónicas 11 a 12. Apocalipsis 2. Sofonías 3. Juan 1. Primera lectura. 2 Crónicas 11 a 12. Cuando Roboam llegó a Jerusalén, reunió a la casa de Judá y de Benjamín, 180.000 guerreros escogidos, para pelear contra Israel a fin de restaurar el reino a Roboam. Pero la palabra del Señor vino a Semaías, hombre de Dios, diciendo: Habla a Roboam, hijo de Salomón, rey de Judá, y a toda la casa de Judá y de Benjamín, y al resto del pueblo, diciendo: Así dice el Señor: No subiréis ni pelearéis contra vuestros hermanos, vuelva cada uno a su casa, porque de mí ha venido esto. Y ellos escucharon las palabras del Señor, y desistieron de subir contra Jeroboam. Y Roboam habitó en Jerusalén, y edificó ciudades para defensa en Judá. Edificó Belén, Etam, Tecoa, Bet-sur, Soco, Adulam, Gat, Maresa, Zif, Adoraim, Laquis, Azeca, Zora, Ajalón y Hebrón, que eran ciudades fortificadas en Judá y en Benjamín. Fortificó también las fortalezas y puso en ellas jefes, y provisiones de alimento, aceite y vino. Y puso escudos y lanzas en todas las ciudades, fortificándolas en gran manera. Así Judá y Benjamín le pertenecieron. Y los sacerdotes y los levitas que estaban en todo Israel se reunieron a él de todos sus distritos. Porque los levitas abandonaron sus tierras de pasto y sus posesiones, y vinieron a Judá y a Jerusalén, pues Jeroboam y sus hijos los habían excluido de servir al Señor. Y él nombró sus propios sacerdotes para los lugares altos, para los demonios y para los becerros que él había hecho. Tras ellos, de todas las tribus de Israel, los que decidieron de corazón buscar al Señor, Dios de Israel, vinieron a Jerusalén para ofrecer sacrificios al Señor, Dios de sus padres. Así fortalecieron el reino de Judá y apoyaron a Roboam, hijo de Salomón, por 3 años, porque por 3 años anduvieron en el camino de David y de Salomón. Entonces Roboam tomó por mujer a Malat, hija de Jerimot, hijo de David, y a Abiail, hija de Eliab, hijo de Isaí. Y ella le dio a luz hijos, Jeús, Semarías y Zaham. Después de ella tomó a Maaca, hija de Absalón, y Maaca le dio a luz a Abías, Atai, Ziza y Selomit. Roboam amaba a Maaca, hija de Absalón, más que a todas sus otras mujeres y concubinas, porque había tomado 18 mujeres y 60 concubinas, y engendró 28 hijos y 60 hijas. Y Roboam designó a Abías, hijo de Maaca, como jefe y principal entre sus hermanos, porque quería hacerlo rey. Y obró sabiamente, y distribuyó a todos sus hijos por todos los distritos de Judá y Benjamín, por todas las ciudades fortificadas, y les dio provisiones en abundancia. Y buscó muchas mujeres para ellos. Aconteció que cuando el reino de Roboam se había afianzado y él se había fortalecido, abandonó la ley del Señor, y todo Israel con él. Y sucedió que en el 5.º año del rey Roboam, Sisac, rey de Egipto, subió contra Jerusalén, porque habían sido infieles al Señor. Con 1.200 carros y 60.000 jinetes, y el pueblo que vino con el de Egipto era sin número, libios, suquienos y etíopes. Y capturó las ciudades fortificadas de Judá y llegó hasta Jerusalén. Entonces el profeta Semaías vino a Roboam y a los príncipes de Judá, que se habían reunido en Jerusalén por causa de Sisac, y les dijo: Así dice el Señor: Vosotros me habéis abandonado, por eso yo también os he abandonado en manos de Sisac.
Entonces los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: Justo es el Señor. Cuando el Señor vio que se humillaban, vino la palabra del Señor a Semaías, diciendo: Ellos se han humillado. No los destruiré, sino que les daré alguna liberación. Y mi ira no se derramará sobre Jerusalén por medio de Sisac. Pero serán sus siervos, para que conozcan la diferencia entre servirme a mí y servir a los reyes de las naciones. Subió, pues, Sisac, rey de Egipto, contra Jerusalén, y se llevó los tesoros de la casa del Señor y los tesoros del palacio real, se lo llevó todo. También se llevó los escudos de oro que Salomón había hecho. Entonces el rey Roboam hizo escudos de bronce en su lugar, y los entregó en mano de los jefes de la guardia, los que custodiaban la entrada de la casa del rey. Y siempre que el rey entraba en la casa del Señor, los guardias entraban con ellos y los llevaban, y después los devolvían al cuarto de los guardias. Y como él se humilló, la ira del Señor se apartó de él, para no destruirlo totalmente. Y también había cosas buenas en Judá. Así el rey Roboam se fortaleció en Jerusalén y reinó. Roboam tenía 41 años cuando comenzó a reinar, y reinó 17 años en Jerusalén, la ciudad que el Señor había escogido de entre todas las tribus de Israel para poner allí su nombre. Y el nombre de su madre era Naama, amonita. Él hizo lo malo, porque no dispuso su corazón para buscar al Señor. Los hechos de Roboam, los primeros y los postreros, ¿no están escritos en los libros del profeta Semaías y del vidente Iddo, según el registro genealógico? Y hubo guerras continuas entre Roboam y Jeroboam. Y durmió Roboam con sus padres, y fue sepultado en la ciudad de David, y su hijo Abías reinó en su lugar. Segunda lectura. Apocalipsis 2. Escribe al ángel de la iglesia en Efeso. El que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, el que camina entre los 7 candelabros de oro, dice esto: Yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los malos. Y has sometido a prueba a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia, y por causa de mi nombre has sufrido, y no te has cansado. Pero tengo esto contra ti, que has abandonado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio, si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. Sin embargo tienes esto, que aborreces las obras de los Nicolaitas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida, que está en el paraíso de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Esmirna. El primero y el último, el que estuvo muerto y ha vuelto a la vida, dice esto: Yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. No temas lo que estás por sufrir. He aquí, el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados, y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El vencedor no sufrirá daño de la muerte segunda. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de 2 filos, dice esto: Yo sé dónde moras, donde está el trono de Satanás. Y retienes mi nombre, y no has negado mi fe aún en los días de Antipas, mi testigo, mi siervo fiel, que fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, porque tienes allí a los que se adhieren a la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner un tropiezo ante los hijos de Israel,
a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer actos de inmoralidad. Así tú también tienes algunos que se adhieren a la doctrina de los nicolaitas. Por tanto, arrepiéntete, si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y sobre la piedrecita un nombre nuevo escrito, que nadie conoce sino aquel que lo recibe. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, que tiene ojos como llama de fuego, y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto: Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia, y que tus obras recientes son mayores que las primeras. Pero tengo esto contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice ser profetisa, y enseña y seduce a mis siervos a que cometan actos inmorales y a que coman cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para arrepentirse, pero ella no quiere arrepentirse de su inmoralidad. Mira, la postraré en cama, y a los que cometen adulterio con ella los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos mataré con pestilencia, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros, los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las profundidades de Satanás, como ellos las llaman, os digo, no os impongo otra carga. No obstante, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y al vencedor, al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, como los vasos del alfarero son hechos pedazos. Como yo también he recibido autoridad de mi Padre, y le daré el lucero de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Tercera lectura. Sofonías 3. Ay de la ciudad rebelde y contaminada. De la ciudad opresora. No escuchó la voz. No aceptó la corrección. No confió en el Señor. Ni se acercó a su Dios. Sus príncipes en medio de ella. Son leones rugientes. Sus jueces, lobos al anochecer. Que no dejan hueso para la mañana. Sus profetas son jactanciosos, hombres pérfidos. Sus sacerdotes han profanado el santuario. Han violado la ley. El Señor es justo en medio de ella. No cometerá injusticia. Cada mañana saca a luz su juicio. Nunca falta. Pero el injusto no conoce la vergüenza. Yo he exterminado naciones. Sus torreones están desolados. He devastado sus calles. De modo que nadie pasa. Sus ciudades están destruidas. Sin que quede hombre alguno, sin ningún habitante. Yo dije, ciertamente me temerás. Aceptarás corrección. Entonces su morada no sería destruida. A pesar de todo lo que yo había decretado contra ella. Pero ellos se apresuraron a corromper todas sus acciones. Por tanto, esperadme, declara el Señor, para el día en que me levante a testimoniar.
Porque mi decisión es reunir a las naciones, juntar a los reinos, para derramar sobre ellos mi furor, todo el ardor de mi ira, porque con el fuego de mi celo, toda la tierra será consumida. En ese tiempo devolveré a los pueblos pureza de labios, para que todos ellos invoquen el nombre del Señor, para que le sirvan de común acuerdo, desde más allá de los ríos de Etiopía. Mis adoradores, mis dispersos, traerán mi ofrenda. Aquel día no te avergonzarás de ninguna de tus acciones. ¿Con qué te rebelaste contra mí? Porque entonces yo quitaré de en medio de ti a los que se alegran en tu orgullo, y nunca más te envanecerás en mi santo monte. Pero dejaré en medio de ti un pueblo humilde y pobre, que buscará refugio en el nombre del Señor. El remanente de Israel no hará injusticia, ni dirá mentira, ni se hallará en su boca lengua engañosa, porque ellos se alimentarán y reposarán, y nadie los atemorizará. Canta, hija de Sión. Grita en voz alta, Israel. Alégrate y regocíjate con todo tu corazón, hija de Jerusalén. El Señor ha retirado sus juicios contra ti. Ha expulsado a tus enemigos. El Rey de Israel, el Señor, está en medio de ti. Ya no temerás el mal. Aquel día se dirá a Jerusalén: no temas, Sión. No se debiliten tus manos. El Señor tu Dios está en medio de ti. Guerrero victorioso. Se gozará en ti con alegría. Callará de amor. Se regocijará por ti con cantos de júbilo. Reuniré a los que sufren por estar lejos de las fiestas señaladas. Tuyos son, oh Sión, a quienes afrenta ha sido un oprobio. He aquí, en aquel tiempo yo me ocuparé de todos tus opresores. Salvaré a la coja y recogeré a la desterrada. Y convertiré su vergüenza en alabanza y renombre en toda la tierra. En aquel tiempo os traeré. En aquel tiempo os reuniré. Ciertamente os daré renombre y alabanza entre todos los pueblos de la tierra. Cuando yo haga volver a vuestros cautivos ante vuestros ojos, dice el Señor. Cuarta lectura. Juan 1. En el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas, y las tinieblas no la comprendieron. Vino al mundo un hombre enviado por Dios, cuyo nombre era Juan. Este vino como testigo, para testificar de la luz, para que todos creyeran por medio de él. No era él la luz, sino que vino para testificar de la luz.
existía la luz verdadera que, al venir al mundo, alumbra a todo hombre. Él estaba en el mundo, y el mundo fue hecho por medio de él, y el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios, es decir, a los que creen en su nombre, que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Y el Verbo se hizo carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó, diciendo, este era del que yo decía, el que viene después de mí, es superior a mí, porque él existía antes que yo. Pues de su plenitud todos hemos recibido, y gracia sobre gracia. Porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de Jesucristo. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Este es el testimonio de Juan, cuando los judíos enviaron sacerdotes y levitas de Jerusalén a preguntarle, ¿quién eres tú? Y él confesó y no negó, y confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, entonces, ¿qué? ¿Eres Elías? Y él dijo, no lo soy. ¿Eres el profeta? Y respondió, no. Entonces le dijeron, ¿quién eres?, para que podamos dar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Él dijo, yo soy la voz del que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron, y le dijeron, entonces, ¿por qué bautizas, si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Juan le respondió, diciendo, yo bautizo en agua, pero entre vosotros está uno a quien no conocéis. Él es el que viene después de mí, a quien no soy digno de desatar la correa de su sandalia. Esto sucedió en Betania, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Al día siguiente Juan vio a Jesús que venía hacia él, y dijo, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es superior a mí, porque él existía antes que mí. Yo no le conocía, pero para que él fuera manifestado a Israel, por esto yo vine bautizando en agua. Juan dio también testimonio, diciendo, he visto al Espíritu que descendía del cielo como paloma, y se posó sobre él. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar en agua me dijo, aquel sobre quien veas al Espíritu descender y posarse sobre él, ese es el que bautiza en el Espíritu Santo. Y yo lo he visto y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Al día siguiente Juan estaba otra vez allí con dos de sus discípulos, y vio a Jesús que pasaba, y dijo, he ahí el Cordero de Dios. Y los dos discípulos le oyeron hablar, y siguieron a Jesús. Y Jesús se volvió, y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que traducido quiere decir, Maestro, ¿dónde te hospedas? Él les dijo, venid y veréis. Entonces fueron y vieron dónde se hospedaba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Uno de los dos que oyeron a Juan y siguieron a Jesús era Andrés, hermano de Simón Pedro. Él encontró primero a su hermano Simón, y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido quiere decir, Cristo. Entonces lo llevó a Jesús. Jesús mirándolo, dijo, tú eres Simón, hijo de Juan, tú serás llamado Cefas, que quiere decir, Pedro. Al día siguiente Jesús se propuso ir a Galilea, y encontró a Felipe, y le dijo, sígueme. Felipe era de Betsaida, de la ciudad de Andrés y de Pedro. Felipe encontró a Natanael y le dijo,
hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, y también los profetas, Jesús de Nazaret, hijo de José. Y Natanael le dijo, ¿puede algo bueno salir de Nazaret? Felipe le dijo, ven y ve. Jesús vio a Natanael que venía hacia él, y dijo de él, he aquí un verdadero israelita en quien no hay engaño. Natanael le dijo, ¿cómo es que me conoces? Jesús le respondió, antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera, te vi. Natanael le respondió, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús le respondió, porque te dije que te vi debajo de la higuera, ¿crees? Cosas mayores que estas verás. Y le dijo, en verdad os digo que veréis el cielo abierto y a los ángeles de Dios subiendo y bajando sobre el Hijo del Hombre. Fin de la lectura día 345.